Gloria a Dios, estamos aquí en esta noche para compartir la palabra del Señor y quiero invitarles para que tomen su Biblia y vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque en esta tarde, Señor, en esta noche que nos das, nos has permitido, Señor, vivir y tener tu abundante gracia. Queremos seguir viviendo, Señor oh Dios, según la dirección y, Padre, tu voluntad. Permítenos tener esa percepción, oh Dios, de tu Espíritu para entender, para captar, para obedecer al mandamiento y a los propósitos de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que escuchan tu palabra y Dios, te damos la gloria. Amén. Quiero hablarles en esta hora acerca de la abundante gracia de Dios. Pues bien, la gracia de Dios es ese favor continuo que a través del sacrificio de Cristo pues se da para todos los cristianos. Y esa gracia está disponible para todo aquel que la procure. Lo único que necesitamos es ir a Él, es pedirla, es buscar de Jesús. Así que dice el texto que Jesucristo es el mismo ayer. Cuando se refiere a ayer, no solamente fue al tiempo en que Él vivió, sino también a nuestro pasado. También se refiere al tiempo del pueblo de Israel, a todos los tiempos. Es decir, Dios no ha cambiado, Dios no cambia. Jesucristo, que estaba ya desde la creación, dice que es el mismo ayer. Dios quiso bendecir a sus hijos siempre. Y desde la creación quiso bendecir a Adán y a Eva. Y Él, aquel que planeó todo eso, que aunque vio la caída del hombre, no se conformó a ello y no cambió, sino que planeó un plan de rescate. El mismo plan que hoy está disponible para nosotros a través del sacrificio de Jesús. Y ahí está también su gracia. Así que Jesucristo es el mismo ayer. Él quiere bendecirnos y para ello nos está mostrando la palabra de Dios que Él no cambia. Aquel que quiso bendecir a Adán y a Eva, a los patriarcas, a los profetas, a los reyes, a todo el pueblo de Israel en el peregrinaje, hasta que fueron totalmente una nación, un pueblo, y hasta la venida de Jesucristo. Y después de Él, ha querido bendecirnos a todos nosotros por medio de los discípulos, de todos los apóstoles, de todas las obras que se levantaron, las iglesias, hasta llegar al día de hoy. Así que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo, no ha cambiado. Aquel que planeó la salvación para el hombre, aquel que sana a los enfermos, aquel que restaura el corazón. Dice que Él vino para rescatar lo que se había perdido. La Biblia dice que Él vino para vendar las heridas. Dice en Lucas 4 que Él vino a predicar el año agradable. Él vino a libertar al oprimido, el quebrantado. Él vino a dar libertad al cautivo. Entonces vemos que aquel que planeó la salvación y que la ejecutó en ese tiempo propicio sigue obrando
desde allá, desde el ayer. Entonces no pensemos que Dios fue bueno ayer y que no lo será hoy. Entonces dice el texto, Jesucristo es el mismo de ayer. La gracia que operó en todo el tiempo cuando Israel pasó el Jordán. La gracia que obró cuando Rahab, que era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero fue tomada como parte del pueblo y llegó a ser parte del linaje de Jesucristo. Entonces, aquella que entró en esa gracia y fue salvada, de esa misma gracia es que Dios nos está hablando el día de hoy. Gracia que viene por Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer. Pero el texto también nos dice que Jesucristo es el mismo de hoy. Jesucristo no ha cambiado. El hombre muchas veces, pues vemos que cambia. La ciencia cambia. El ser humano, pues, cambia su manera de vivir. Pero Dios sigue teniendo un propósito con el hombre el día de hoy, en esta actualidad que estamos viviendo. No fue solamente porque cuando Cristo vino, el pensar de los discípulos fue, ya no, Cristo ha pasado unas décadas y no ha venido, ya no vendrá. Pero Él tenía planeado salvar a todos los confines de la tierra. Así que ha sido una tarea que estamos llevando a cabo todos nosotros, y pues para ello tendrá que pasar mucho tiempo. Y pues lo que hacemos nosotros es vivir bajo esa gracia y decir, Dios, permítenos cumplir, avanzar y poder saber que hoy, el día de hoy, aquel que planeó la salvación, hoy está con nosotros. Pablo dijo, hablando del hoy, dijo, el día de salvación es hoy. Significa que tener la vida es una oportunidad, poder vivir en este tiempo es una oportunidad, y su gracia está sobreabundando. No pensemos que el pecado y la maldad van a ser mayores, porque la Biblia dice que donde sobreabundó el pecado también ha abundado la gracia de Dios, porque la voluntad de Dios es que el hombre no se pierda, sino que sea salvo a través de él. Entonces hay un propósito antes mayor de parte de Dios para una humanidad que quizás está viviendo en pecado y que está en caos y que vivan desórdenes y que así vengan las plagas que vengan, pero es ese Dios que tuvo un propósito ayer y que lo tiene ¿cuándo? Hoy. ¿Puede usted decir conmigo, Jesucristo es el mismo y lo es hoy para con nosotros? Así que hoy puedes tener la certeza y la seguridad de que Jesús está ahí con usted. Que aquella encomienda que se cumplió en los apóstoles es la encomienda que le está dando a usted y a mí el día de hoy. Que aquel que partió los panes y que llamó a sus discípulos y les dijo, pues, ¿me están siguiendo o por lo que visteis, por los milagros? ¿O realmente porque soy su Salvador, el Cristo? Pues nosotros hemos de saber que ese mismo que obró milagros y que puede hacerlos hoy, es aquel que puede salvar esta humanidad. Pensemos que hoy Dios está en medio de esta humanidad, actuando en el mundo, en su creación, actuando, la creación puede estar en constante cambio, pero Dios está ahí. Si Él no la sostiene, no estaría. La gracia de Dios. Qué bueno que hay un Dios que está derramando abundantemente de su gracia en este tiempo. Gracia infinita. Gracia de Dios. Y lo tercero que dice el texto es, y es el mismo por los siglos. Hoy usted puede ver una diferencia entre el ayer, pues una distancia muy corta entre el ayer y hoy. Pero cuando miramos ese ayer de hace 1000 años o 2000 o 3000 años, entonces usted dice han pasado siglos.
Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que aprendamos a vivir en nuestro tiempo en la gracia de Dios y que no tengamos por tardanza las promesas de Dios como algunos las tienen, sino que antes dice la Escritura que Él es bueno, es benigno, esperando que esta humanidad proceda al arrepentimiento. Y Jesucristo es el mismo por los siglos. Podemos determinar que nosotros estamos labrando un futuro y ese futuro puede ser cambiante también en el transcurrir de unos años y también de unos siglos, porque si ese es el plan de Dios, es la voluntad de Él, ¿pensaría usted que quizás, por ejemplo, como este video, lo podrían estar viendo personas dentro de 30 años o 50 años y de pronto usted y yo ya no vamos a estar? Pero ese propósito de Dios continúa para extenderse más allá de otras personas, porque su gracia sigue sobreabundando para salvación de una humanidad. Si ese es el plan de Él, si es su propósito, así lo va a hacer. Así que aquel que es el dueño de las edades, de los tiempos, y que nos está hablando aquí de tiempos definidos y en los cuales Él ha estado y seguirá estando, pues tenemos que tener la seguridad y la confianza y decir: gracias Dios, porque tu gracia para mí no ha sido en vano. No soy de aquellos que reciben la gracia, como dijo el apóstol Pablo, en vano, que ha conocido y que tanto favor haya sido para desperdiciarlo o para disiparlo o para menospreciar ese valor tan precioso como lo es la salvación, tener a Jesús. Pero su gracia seguirá abundando y es precisamente para que, aunque venga un nuevo día, podamos allí disfrutar de la multiforme. La Biblia dice que la multiforme gracia de Dios obra en formas sorprendentes que a veces no esperamos. Pero Dios puede estar ahí donde usted menos espera, en la situación que menos cree, en la persona que menos piensa, en esa bendición que usted ya daba por perdida. Ahí puede estar el Señor, porque Dios obra así. Cuando el mundo se veía perdido, Dios dice: envió a su Hijo, y ese Hijo fue enviado para que hoy también cada uno de nosotros podamos llevar una vida en esa esperanza. Y esa esperanza, como dice la Escritura, no avergüenza. Ante lo contrario, nosotros vamos dando pisadas y pisadas sobre ese terreno de Dios y podemos decir: gracias, porque si he podido disfrutar de la gracia de Dios, a mí no me ha sido en vano. Le he conocido y he podido ver que Él ha estado ahí. Cuando nadie había estado, pero Él estuvo ahí. Y en muchas circunstancias, Él ha estado ahí. Cuando de pronto obré mal, pero Él estuvo ahí para cubrir ese error. Cuando yo de pronto cometí una falta y casi, como dirían muchos, o me fui o tuve un accidente, y cuando allá me resbalé, pero su gracia me salvó. Poder contar con Cristo es poder saber que su gracia está obrando cada día para cada persona. Y aunque no lo esté preveyendo, no sea tan consciente de ello, pero ahí ha estado el favor de Dios. Hay veces nos olvidamos que, por ejemplo, le pedimos un favor a alguien. Y claro, el ser humano no es, pues falla. Y sencillamente esa persona fue y no hizo lo que le pedimos. Pero también nos ha pasado que muchas veces también decimos: oiga, aquella persona me falló porque yo le pedí un favor
es llevar una razón o de hacer esto por mí, no lo hizo. Pero es lo que nosotros pensamos, más sin embargo la persona fue, e intercedió, o habló, o nos ayudó, o envió la carta, bueno, aquel favor. Así de esa misma forma opera la gracia de Dios. Que aunque nosotros hayamos pensado que no, tal vez pedimos en oración y pensamos que no está Dios ahí obrando, pero sí está obrando. Dios siempre estará obrando. Así que hoy yo te invito para que como hijo de Dios no recibas la gracia de Dios en vano. Tan solo te leí un versículo, pero podrías leer todo el capítulo 13, inclusive el 12 del libro de los Hebreos, y nos invita a no recibir la gracia de Dios en vano. Y que antes aprendamos a ver que hay un futuro que viene de parte del Señor para nosotros. Una ciudad no como esta, sino una ciudad que va a ser permanente, dice la Escritura. Buscamos lo por venir. Y por ello debemos de trascender, y por eso debemos de avanzar y seguir, porque comprendemos el propósito de Dios. Y lo que debemos de hacer es alabarlo, según el texto dice, por eso ofrezcamos sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y sigamos haciendo el bien, sigamos obedeciendo, sigamos sujetándonos, sigamos compartiendo el Evangelio, sigamos viviendo la vida en Dios. Así que te invito para que la gracia de Dios sea como esa valla o aquella insignia que llevemos delante de nosotros y digamos, tu gracia está ahí. Mañana, Señor, ¿con qué esperanza te levantas cada día? Y la esperanza es de ver la gracia de Dios obrando en tu vida. Que Dios esté obrando ahí en esa situación. Y eso no es positivismo, eso no es tener una mentalidad mejor, o eso no es simplemente motivación. Es entender que ahí, cuando usted no puede velar y cuidar, Dios está cuidando. Que aunque hoy estamos viviendo, y muchas veces estamos viendo una prueba, pero Dios ya está obrando, Dios ya se está glorificando. Así que sepa que la gracia de Dios está obrando hoy en mi vida y en su vida. Es algo muy poderoso, es algo muy favorable. Como les decía, es de muchas formas como ese favor que se está encaminando y que pronto llegará. Pronto llegará. Y lo podemos vivir a través de la fe. Y decir, yo creo que mi Redentor vive. Yo creo que si Él dijo, Él hará. Yo creo que su palabra no ha sido en vano. Y todo lo podemos vivir en la gracia de Dios. No seamos necios cuando proferimos malas palabras y cuando decimos, por ejemplo, ¿dónde está Dios? O Dios me abandonó, o Dios no me escucha. ¿Qué pasa? No tengas en poco la gracia de Dios, porque la gracia de Dios seguirá obrando y va a obrar. Esta es una oportunidad para que la gracia de Dios obre en tu vida y a tu alrededor, tus familiares. Hay mucha gente que necesita de Dios. Y Dios se va a glorificar. Así que en esta noche, ¿por qué no orar y decir, Señor, hoy recibo de parte de Jesucristo, de esa mano poderosa de Dios, su abundante gracia. Gracia sobre gracia. Favor tras favor, recibo hoy de parte del Señor. Cierra tus ojos donde estás. Y por un momento ora a Dios y dile, gracias Dios, porque la vida en Cristo la vivimos con un propósito. Y no es simplemente como aquel que
ha cometido un error y ha faltado y es encerrado en un lugar y ya no hay esperanza para él. Señor, hasta aún en eso hemos podido ver de una manera milagrosa que tú has sacado de las cárceles a mucha gente. Gracias, Dios. Y hoy también, a través de esta situación o este problema, es una oportunidad para que el Señor se glorifique en nuestra vida, en su vida. Así que cuando tengas la debilidad y el cansancio, el problema, le estás dando una oportunidad a Jesús para obrar en tu vida y Él glorificarse y que Él sea también loado y exaltado y ante nuestra vida esté más dedicada y más consagrada para Él. Recordemos hoy al apóstol Pablo en aquel momento de debilidad y aún de cansancio y ya de enfermedad, cuando le dijo a Dios: Señor, he orado porque me quites este aguijón y he orado 3 veces, Señor, y te pido, oraba Pablo, que me sanes. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Te he coronado de favores y voy a seguir obrando alrededor en tu vida. Pero es necesario que vivas esto, Pablo. Es necesario que vivas esto, te dice Dios en esta noche. Es necesario que lo vivas para que comprendas que debes ver a través de la situación una perspectiva de creer, de dependencia, de fe y de ver la mano de Dios. Dios te alentará, Dios te dará fuerza, Dios permite esa debilidad, pero su gracia es con un propósito. Si bien Dios no obra cuando tú le pides de la manera que esperas, quizás algunas veces sí, otras veces no, pero en esta noche, porque no le dices: Señor o Dios, creo que tu gracia me es suficiente, porque ahí estarás obrando, Señor. Cuando yo predicaba la palabra y nadie se convertía a Jesús, y muchos, quizás todos, muchas personas de afuera eran ganados, pero mi familia no era ganada. Pero hicimos la obra de Dios y pasó un tiempo y de pronto desaparecimos nosotros. Pero Dios mandó a uno de ellos y obró a través de uno de ellos para venir y traer la palabra a aquellos que no habían creído. ¿En cuántas formas la gracia de Dios ha obrado a nuestro alrededor? Y lo que tenemos que pensar en esta noche y poder decirle en oración: Señor, yo sé que estás obrando y yo te pido que obres conforme a tu voluntad y a tu buen propósito. Amado Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor. Amén. Quiero bendecir tu vida a través de esta palabra y poder decir que la gracia de Dios es abundante y seguirá obrando alrededor de tu vida, y que tienes al Dios que siempre estará ahí, que ha obrado en todos los tiempos, que es el mismo, no ha cambiado en su bondad, en su generosidad y en su plan de salvación, ayer, hoy y siempre. Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana. Te invito para que continúes en los caminos del Señor, buscándole con todo el fervor y la devoción. Y no se te olvide que el día de mañana tienes una invitación. Aquellos que puedan, estaremos allá pues en la parte de adentro de la iglesia, limpiando, arreglando, y esto con fe, preparando que Dios nos permita pronto abrir nuevamente nuestro templo. Así que si tú puedes estar con nosotros, te invito mañana a las 8 de la mañana, nos acompañes en esta jornada de aseo. Y bueno, muchas bendiciones para todos en
esta semana. Les invito también, tengo otro anuncio que he recordado, y es que el sábado vamos a hacer un ayuno. Y algunas personas queremos incluirles y añadirles en este propósito de orar y de estar ahí con nosotros. Entonces el sábado desde las 8 de la mañana hasta el mediodía estaremos en ayuno. Le invito para que se una con nosotros. Muchas bendiciones para todos. Dios les guarde.